Se unen ya a la selección mexicana Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Obed Vargas, Raúl Jiménez, Johan Vázquez. Se unirán a lo largo de la semana a la concentración del equipo mexicano que va a enfrentar a la selección de Australia el próximo sábado en lo que será la penúltima prueba de preparación antes del Mundial. Únicamente quedará un lugar para un futbolista en la selección mexicana, aparentemente dentro de lo que se especula de la lista de los 26, y es que, bueno, pues obviamente ya se fueron 6 de los llamados sparrings y solamente se quedaron Kevin Castañeda y Alejandro Gómez, que bueno, tuvo actividad aquí en Puebla el partido del pasado viernes, creo que lo hizo bien, y que bueno, pues al mantenerlos todavía en la concentración, podría ser pues alguna de las sorpresas de última hora de la selección mexicana, que bueno, pues ya había dicho Javier Aguirre que incluso algunos de los sparrings podrían ser convocados para aparecer dentro de la lista final. Bueno, pues mientras ya en muchos lugares del mundo se dan a conocer las listas definitivas, en México hasta el día 1 de junio, 10 días antes de su primer partido, se conocerá entonces la lista de los 26 que estarán formando parte del equipo mexicano para jugar entonces el Mundial. Y hablando de lista de convocados, bueno, pues 8 jugadores del Barcelona, ninguno del Real Madrid han sido noticia ayer en la lista de jugadores convocados por la selección de España para enfrentar la Copa del Mundo, en la que buscan volver al protagonismo luego de que no han podido superar los octavos de final luego del campeonato obtenido en el 2010. Bueno, pues nunca en la historia había ocurrido que ningún jugador del Real Madrid fuera convocado a una Copa del Mundo. Vemos los convocados que son los que van a estar aquí en Puebla. Los porteros: Unai Simón del Athletic Club de Bilbao, David Raya del Arsenal, Joan García del Barcelona. La lista de defensas: Pedro Porro del Tottenham, Marcos Llorente del Atlético de Madrid, Aymeric Laporte del Al Nassr de Arabia Saudita, Pau Cubarsí del Barcelona, Marc Pubil del Atlético de Madrid, Eric García del Barcelona, Marc Cucurella del equipo del Chelsea, Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen de Alemania. Los mediocampistas: Rodri del Manchester City, Martín Zubimendi del Arsenal, Pedri del Barcelona, Mikel Merino del Arsenal, Fabio Ruiz del PSG, Dani Olmo del Barcelona, Gavi también del Barcelona han sido convocados. Y los delanteros: Nico Williams del Athletic Club de Bilbao, Alex Baena del Atlético de Madrid, Mikel Oyarzábal de la Real Sociedad de San Sebastián, Ferran Torres del Barcelona, Borja Iglesias del Celta de Vigo, Jeremy Pino del Villarreal, Lamine Yamal del Barcelona y Víctor Muñoz del Osasuna de Pamplona. La lista de 26 que bueno, pues han sido convocados por España y que bueno, pues estarían aquí en Puebla para enfrentar a Perú el próximo día 8 de junio. Ahora, lo que hemos especulado, si va a jugar o no Lamine Yamal. Ahora, un tema que habla mucho la prensa en España es que pues, seguramente no tendría actividad, pensando en que los 2 primeros partidos del Mundial contra Cabo Verde y contra Arabia Saudita, pues realmente España en teoría no necesitaría de Lamine Yamal, y sí hasta el próximo día 24 de junio, cuando España enfrente en su tercer partido del Mundial en Guadalajara a la selección de Uruguay, y que implicaría mucho mayor resistencia. Así que si va a estar Lamine Yamal aquí en Puebla, pues realmente está en veremos ahora sí el tema. Sí, sí va a estar en la banca, ¿no? O sea, estará justamente en la banca. Pues hay quien dice que vendría y que estaría en la tribuna, aunque lo raro es que, a ver, España va a estar concentrado en Atlanta. Muchas veces jugadores que están lesionados o recuperándose se quedan a hacer trabajo de recuperación y evitan el desgaste de los viajes, ¿no? Habrá que ver, ¿no? El primer partido de España es Cabo Verde. Cabo Verde. Partidazo. Sí, y el segundo Arabia Saudita, que bueno, implicaría un poco más. Sí, ninguno sí, de los sí. dos en teoría debería de representar mayor trabajo para España, con o sin Lamine Yamal, ¿no? Entonces, ahí está un tema. Veremos, ojalá que venga, ¿no? Sí, Pero ojalá bueno, que venga como parte del atractivo, vaya. Está, por supuesto, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí está, veremos si viene o no. Bueno, finalmente vemos que la FIFA ayer finalmente confirma las selecciones que van a tener su sede en México, Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y obviamente México. Llama la atención el tema de Irán por el conflicto con Estados Unidos, que no tiene partidos en México, todos son en Estados Unidos, pero bueno, pues finalmente va a tener su concentración en Tijuana, su campamento base. Entonces estará justamente en el campo de los Xoloescuintles. Vamos a ver en dónde estarán concentrados los 7 equipos, las 7 selecciones que tienen su sede en México. Bueno, obviamente la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento. Sudáfrica estará concentrada en la Universidad del Fútbol en Pachuca.
Corea del Sur se concentrará en Guadalajara, su entrenamiento en el campamento de Chivas en Verde Valle, Irán en el centro Xoloitzcuintle de Tijuana. Los otros 3 equipos nacionales, Uruguay estará concentrado en Mayacobá Training Center allá en Quintana Roo, Colombia lo hará en la Academia del Atlas en Guadalajara y la selección de Túnez lo hará en Monterrey en el campo de entrenamiento de los Rayados de Monterrey. Son los lugares en donde estarán concentradas las selecciones que van a jugar la Copa del Mundo aquí en México.